Hola, estamos con Carlos Brambila, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Mercadotecnia, con más de 47 años de experiencia en el mundo de las relaciones públicas. Carlos, muchas gracias por esta entrevista y bienvenido. No, Miguel Ángel, gracias, muchas gracias a ti y bueno, felicidades por este proyecto de este Congreso de Marketing que creo que va a ser una herramienta muy interesante para todos aquellos que tienen alguna escuela, alguna academia, no sé, es una herramienta poderosa. Carlos, ¿qué son las relaciones públicas? Bueno, mira, me das la oportunidad de hacer una muy interesante aclaración. Las relaciones públicas nacen en los Estados Unidos, nacen a principios del siglo XX y todo lo demás en Europa, en Francia, en Inglaterra, en todo el mundo, se van colgando de alguna manera del concepto Public Relations. Pero ha habido un gran debate a lo largo de muchos años de si está adecuadamente transcrito o traducido el concepto relaciones públicas. De hecho, hay gente que dice que debería ser en realidad relaciones con los públicos, ¿verdad? Pero bueno, para no meternos en asuntos, porque hay más de 500 definiciones de las relaciones públicas, entonces, para no meternos en eso, yo les haría un símil con el sistema solar. A ver, el sol puede ser tú como persona o tu organismo. Y el sol tiene relación con los planetas. Y los planetas a su vez tienen relación con sus satélites, ¿no? Porque la Tierra tiene a la Luna y Saturno tiene 8 o 9 satélites, en fin. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace que permanezcan unidas? Pues las fuerzas gravitatorias. Esto es más o menos así. Todos tenemos de alguna forma que sostener relaciones, ya sea comerciales, ya sea familiares, ya sea personales, relaciones con las demás personas o con los demás organismos. Y para que esto funcione tiene que haber un equilibrio de fuerzas, ¿verdad? A final de cuentas, entonces, las relaciones públicas es ese equilibrio que le da a tu organismo o le da a tu persona el carácter de poder tener distancias, de poder tener una serie de factores que utilizas en beneficio común, ¿no? Porque generalmente no funcionan. Las relaciones públicas, cuando nada más quieres sacar tus propósitos, no funcionan. Llega un momento en que la otra persona o la otra organización se da cuenta. ¿Cómo aplicarías las relaciones públicas a una institución educativa? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Las instituciones educativas tienen que lidiar, literalmente, tienen que lidiar con padres de familia. Y en ese sentido, yo les diría que no hay mejor manera de conocer la naturaleza humana que teniendo una institución educativa. ¿Por qué? Anteriormente, si el muchacho sacaba malas calificaciones, el papá le reclamaba al muchacho. Hoy no. Si el papá saca malas calificaciones, el papá va y le reclama a la institución educativa. Y sé de algunas instituciones, y ustedes también lo saben perfectamente, que prefieren retener al cliente y le dicen, sí señor, nosotros lo arreglamos, aunque saben perfectamente que el mediocre es el estudiante. Entonces, tienen que estar lidiando con toda esa situación, tienen que establecer ese equilibrio del que estábamos hablando, Miguel, y en un momento dado decir, ok, tengo que mantener a mi cliente, pero también tengo que establecer una cosa. Él está confiando en mí para la educación de su chico. Entonces, tiene que haber acuerdos mínimos y esa parte la tiene que manejar un departamento de relaciones públicas. Un departamento en el que le haga ver a los padres de familia, a los alumnos mismos, porque hay alumnos muy insolentes, esa es la realidad de las cosas. Y a todos aquellos con los que tienes tu contacto, que tiene que haber un principio de orden y a veces no les gusta. Entonces, voy a permitir, porque una cosa que omití en tu presentación es que tú eres académico también
de universidad. Bueno, sí, he tenido la oportunidad de trabajar en dos universidades. Y entonces, sí, evidentemente, hay ocasiones en que te encuentras con una serie de muchachos que no se han dado cuenta que el futuro que viene no tiene cabida para ellos. ¿Hay algún nivel, Carlos, de institución educativa que tenga más necesidad en tu experiencia del uso de las relaciones públicas? Mira, yo creo que todos a diferente nivel en su momento tienen que ejercer las relaciones públicas. Desde el kinder, en el kinder tienen la responsabilidad enorme de estar trabajando con niños de 3, 4 años y esa parte es muy difícil, ¿no? Porque los tienes que tienes que respetar inclusive horarios de descanso y sus alimentaciones, en fin, ¿no? Hasta las licenciaturas. En las licenciaturas más aún, porque al principio estás lidiando con los papás y después estás lidiando con los alumnos. Entonces, todo ese tipo de cosas que, bueno, pues nuestros amigos que se dedican a esto, es su día a día. O sea, siempre tiene que haber un departamento o alguien que tenga ese efecto de colchón, de que en un momento dado amortigue una serie de cosas. Entonces, es tan importante ejercer relaciones públicas en kinder como ejercer relaciones públicas en una institución superior. ¿Habrá alguna temporada del año en la que para las instituciones de educación sea mejor hacer el uso de relaciones públicas? Temporada en sí no creo, aunque todas las instituciones educativas se preocupan mucho en la época de las inscripciones. En la época de las inscripciones, bueno, pues tienes que presentar tu oferta educativa, tienes que presentar tu institución, tus instalaciones, tus sistemas, tus cartas descriptivas, en fin, una serie de cosas que hacen que los padres de familia tomen una decisión. Pero y yo te diría que un departamento de relaciones públicas tendría que adaptarse a ese calendario, ¿no? En época del Día de las Madres, porque es Día de las Madres, y en época del Día del Padre, porque es Día del Padre, y en época, o sea, te tienes que ir adaptando y tienes que ir jugando, pero ese es un trabajo permanente. Ok, o sea, para ti la experiencia de la relación pública para una institución educativa debe ser permanente. Sí, porque en un momento dado siempre hay la frase famosa de ¿dónde estabas cuando te necesité? Ok. No, entonces, bueno, pues evidentemente es necesario tanto para la institución como para los padres de familia e inclusive también para los proveedores, porque esa relación también debe de ser permanente. Hay muchos directivos de instituciones de educación de todos los niveles que nos consultan en el Congreso y nos preguntan cómo manejar relaciones públicas o por qué las relaciones públicas son indispensables en el manejo de una crisis de imagen institucional. Bueno, estamos hablando ya de el extremo. O sea, cuando tú llegas a una crisis institucional, tienes que haber, cuando menos, sabido manejar las pequeñas crisis que se van presentando en el camino. A ver, crisis institucional. Que un alumno llegue con una pistola y que balacea a 3 o 4 compañeros, incluyendo una maestra, que hemos tenido en los últimos meses. Hemos tenido varios casos en México, no solamente en Estados Unidos. En Monterrey se han dado, cuando menos que yo recuerde, 2, ¿verdad? Bueno, crisis, que se te enferman varios alumnos por algo que les diste de comer. Crisis. Bueno, lo más reciente. Mientras hacemos esa grabación, estamos todavía pasmados por lo que ha sucedido en el trágico, porque es muy trágico, sismo, que a 32 años justos, un 19 de septiembre, se repite en la Ciudad de México. Y el caso más sonado es el de una institución educativa, Enrique Bersamen, sí, que desafortunadamente
Hasta el momento de hacer esta grabación llevaba 33 niños que habían fallecido. Entonces, a ver, ¿qué manual te enseña a decir, terminando un simulacro, viene un evento de veras? O sea, ¿cómo lo prevés? Entonces, para las cuestiones de crisis dicen que no hay, no hay la fórmula exacta. Sin embargo, por ejemplo, para los directivos de la escuela Enrique Rebsamen, siempre les quedará la duda de si hicieron alguna vez algún peritaje del estado de su edificio. Y yo creo que a partir de esto se tendrán que tomar medidas, así como en el 85 nace el gran movimiento de lo que hoy es toda la cuestión de salvamento y de, ¿cómo se llama? Se me está yendo el nombre, de protección civil. De protección civil, nació ahí. Ahora tendrá que nacer, muy probablemente, una política pública en donde diga, instituciones de carácter educativo revisen sus instalaciones. Porque seguramente va a haber muchos edificios que están en ya muy lamentables condiciones y que no aguantan, ya no digas un 7.1, que es ya fuerte, ¿no? En un 5, en un 6 a lo mejor ya empiezan a tener problemas. Entonces, crisis puede haber de muchos tipos. Y lo mejor, las crisis, a ver el símil, otra vez el símil, los incendios se apagan siendo cerillos. En el cerillazo, ahí te tienes que poner abusado y apagar el cerillo para que no se te prenda el bosque. Acá es igual. Acá tienes que empezar a ver sistemas de agua potable, sistemas de atención. Por ejemplo, yo lo que considero que es una crisis muy difícil de manejar es el bullying. El bullying es muy difícil de manejar y a estas alturas yo creo que debe de haber especialistas a los que recurran los directores y los directivos en general de instituciones educativas para decir cómo manejamos eso. Porque hay casos verdaderamente trágicos. ¿Te gustaría añadir algo más? Mira, yo creo que hay una cosa que a todos nos debe de, más que preocupar, ocupar, que es el advenimiento de lo que se ha venido llamando como la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial es en sí el avance tecnológico prácticamente en todas las actividades del ser humano. Y viene acompañado de una serie de cosas. Por ejemplo, en materia educativa, hoy por hoy no se tiene todavía la certeza de qué carreras se deben implementar para en un momento dado los trabajos a los que se van a dedicar esos profesionistas, ¿no? Ya los trabajos, las carreras comunes y corrientes ya se van a acabar. La carrera de medicina a lo mejor estudia, sí, lo más importante, pero ahora los futuros médicos tendrán que aprender medicina y actividades tecnológicas, porque, en Estados Unidos ya se hace, pero aquí en México, dentro de, no sé, tal vez un par de años, tú seas paciente y tu médico está en la Ciudad de México o está en Monterrey y él está operando allá, ¿verdad? A distancia. Entonces, todo eso va a cambiar. Y a mí me gustaría en un momento dado recomendarles 3 libros que creo que les van a ayudar mucho a una visión de lo que viene y sobre todo de cómo tendrían las instituciones educativas que irse adaptando. El primero de ellos se llama La Cuarta Revolución Industrial, de Klaus Schwab. Este señor Klaus Schwab es nada menos que el creador del Foro Económico de Davos. Él, estando en contacto con pensadores, con filósofos, con gobernantes de los más altos niveles, se va dando una idea de hacia dónde se va moviendo el mundo. Consíganlo, les va a dar otra visión. Cuarta Revolución Industrial, Klaus Schwab. Después hay otro
que creo que les va a impactar. No es un libro nuevo y sin embargo sigue siendo para Ray Kurzweil, sigue siendo su libro insignia. Se llama La singularidad está cerca cuando los humanos trasciendan la biología. Este señor, Ray Kurzweil, es, entre otras cosas, el jefe de ingeniería de Google y es un hombre que toda su vida se ha dedicado a los aspectos tecnológicos. Él tiene una teoría que el avance del ser humano en materia de tecnologías de información es exponencial y que va a ser muy difícil que lo alcancemos. Entonces, para el 2020 él está calculando que se puede hacer una combinación de inteligencia biológica, es decir, nuestro cerebro, con inteligencia artificial y expandir nuestra mente a fronteras aún inimaginables. Pero esto se está, ya en este momento, hay laboratorios que están experimentando en eso. Que no lo sepamos es otra cosa. Consíganlo. La singularidad está cerca de Ray Kurzweil. Y finalmente les voy a recomendar un libro de Ken Robinson, Sir Ken Robinson. En Inglaterra ese hombre está considerado como una verdadera institución, una vaca sagrada de lo que es el pensamiento hacia la formación de la gente. Se llama El Elemento. Y él dice que todas las personas, de una u otra manera, tenemos, y en eso se parece mucho a la teoría de las inteligencias múltiples, que todos de alguna manera tenemos ciertas habilidades para algunas cosas y que lo más importante es encontrar ese elemento en el cual tú seas feliz trabajando. Claro, es difícil, necesitan leer el libro y necesitan ver una serie de razonamientos que los puede convencer o no, pero una cosa es cierta, la educación tal como está ahorita va a caer en desuso en muy poco tiempo. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el tiempo y lo más importante, hacerles ver el valor de poder tener especialistas dentro del Congreso del Marketing con la calidad tanto profesional como humana que tiene nuestro invitado del día de hoy, Carlos Brambila. Carlos, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. El agradecido soy yo. Y espero que hayan disfrutado la oportunidad de tener a Carlos con nosotros el día de hoy. Y si tienen alguna duda y quisieran contactar a Carlos en algún momento, va a aparecer en pantalla su correo electrónico para que puedan contactarlo directamente. Quiero recordarles también que está nuestro canal de YouTube donde van a poder ver toda esta información. Suscríbanse y denle a la campana de las notificaciones. Muchas gracias.